Te lo querías perder, Marisa Cruz, buenas noches. Me lo quería perder, pero no he podido. Casimiro García Vadillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antonio Casado, buenas noches. ¿Antonio? Parece que Antonio no responde a nuestra interesante llamada. Seguro que está repasando el vídeo de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Ya les digo que son aproximadamente 20 minutos. Antonio, buenas noches. Sí, ¿se me oye ahora? Ahora, alto y claro. Pues es verdad que tenía un ojo puesto en la pantalla y otro y el oído puesto en la brújula. Pero de todas maneras yo creo que eran los circuitos que no nos estaban siendo favorables. ¿Cómo son los circuitos? Sí. Bueno, escenografía, jardín de un hotel en Santiago de Compostela, sillas blancas, repletas las sillas, la gente puesta en pie cuando llegaba el presidente de la Xunta, escenografía propia de grandes anuncios. Bueno, como gran anuncio hay que calificar ese no de Alberto Núñez Feijóo, pero yo os voy a preguntar por vuestras impresiones después de conocer que Alberto Núñez Feijóo, de quien tanto se había hablado, ha decidido que no deja la presidencia de la Xunta de Galicia y que se queda en esa presidencia y solo en esa presidencia. Marisa. Pues a mí me parece que es que al final, bueno, si se lee un poco entre líneas, da la impresión de que es que él no ve al partido o la situación del partido, bueno, lo suficientemente favorable como para hacerse cargo de él y levantarlo, ¿no? Da la impresión de que da un paso atrás porque no ve nada claro el futuro del PP, me parece a mí. Y ahora, bueno, pues se abrirá una guerra entre los que ya han dicho que se presentan y los que o las que esperamos que hagan el anuncio en las próximas 48 horas. Casimiro García Vadillo, tu impresión después de estar atento a la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Por la mañana, sobre todo en el anuncio que sí ha tenido fuerza, repercusión de Casado, pues de Pablo Casado, él ha dicho una frase que ha sido clave en su intervención, es basta ya de arrastrar los pies, ¿no? Daba toda la sensación de que esa salida al ruedo de Pablo Casado ha estado muy dirigida, muy forzada, muy animada por Génova ante lo que ellos ya creían que era el no de Feijóo a dar ese paso. Lo que a mí me había llegado de círculo cercano a Feijóo es que en los últimos días pues él había estado planteando bastantes dudas. A las ya conocidas de su situación personal, él acaba de ser padre, en fin, de su compromiso con los gallegos, de todo eso que ya conocemos, pues hay dos dudas que se añaden. Una, pues las posibles campañas que le podían haber esperado a la vuelta de la esquina si él da ese paso, dossiers que hay ya funcionando por ahí, y la segunda es que él piensa que el candidato que salga ahora es un candidato para perder y por lo tanto él piensa reservarse para la próxima, es decir, después de las próximas elecciones generales, cosa que en política es el cuento de la lechera. Es decir, si él no ha dado el paso hoy, yo creo que Feijóo ya no puede contar con que se recurra a él dentro de 2 años o dentro del tiempo que sea para liderar el partido. Él tenía su gran oportunidad. Muchos dirigentes del partido le veían como el mejor candidato. La encuesta que hemos publicado este fin de semana en El Independiente, los militantes le veían como favorito y esa situación de favorito deja al PP en un impasse que yo creo que nadie preveía hace una semana. Es decir, ahora Cospedal, que yo creo que nadie contaba con que diera el salto, probablemente lo dé mañana, y que va a hacer pues su gran competidora, su gran enemiga, ¿no? La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Todavía no ha dicho nada. Yo también he hablado esta tarde con alguna persona de su equipo y me ha dicho que él cree que no se va a presentar, pero yo tampoco lo descarto. Es decir, la espantada de Feijóo ha dejado al PP
en shock, absolutamente. Yo no paro de recibir WhatsApps de gente que dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, pues es que realmente esto les ha dejado noqueados a todos. Bueno, y que están poco acostumbrados a este tipo de situaciones, ¿no? En la que salen varios candidatos, en la que hay una cierta batalla interna, un debate de ideas. Claro, ellos esto les pilla de nuevo y entonces, pues evidentemente están un poco noqueados, en fin, a ver por dónde van a salir los tiros. Sin embargo, yo creo que esto al fin y al cabo, pues será saludable para el partido, ¿no? Es un cambio y probablemente, pues después de que Feijóo, que todos le dábamos por favorito y parecía también que era el favorito del propio Mariano Rajoy, al final da un paso atrás y entonces deja el campo abierto para algo que efectivamente puede ser renovación del partido, ¿no? Antonio, tu primera impresión. Vamos a ver, mi primera impresión es que es una mala noticia para el Partido Popular. Lo apuntabais, tanto Casimiro como Marisa. Casimiro utilizaba la palabra shock, deja al PP en shock. Yo creo que lo deja a expensas de una catarsis, de resultado muy incierto. Es decir, Feijóo era uno de los nombres, probablemente el nombre que más capacidad de aglutinar tenía dentro del partido. Era el hombre que más consensos podía reunir. Al fallar esta baza, estoy hablando desde el punto de vista del Partido Popular, ¿no? Al fallar el nombre que más capacidad de aglutinar militantes y dirigentes tenía, al dar un paso atrás, el PP queda a los pies de los caballos. Por no decir pues shock o catarsis, pero desde luego en una situación muy difícil. No hay quien se crea el argumento que ha utilizado, la excusa que ha utilizado, ha utilizado a los gallegos como escudo. Vamos a ver, no lo debe tener tan claro, eso de que su compromiso es antes que nada con los gallegos. No debe tener muy claro ese compromiso con los gallegos si él mismo, en la misma atacada, que es una cosa contradictoria, no sé por qué lo ha dicho, admite que ha estado reflexionando. Es decir, por una parte dice, yo no puedo dejar a los gallegos porque me comprometí con ellos hasta el 2020. Y punto y seguido dice que ha estado reflexionando, entonces es que no lo tenía tan claro, lo del compromiso. Por eso digo que yo creo que ahí no es sincero. ¿Por qué no lo hace? Pues lo habéis apuntado antes, pues porque no quiere perder, porque sabe que en estos momentos irse a esta batalla pues era ir pues a perder. Y un hombre que ha ganado 3 elecciones seguidas por mayoría absoluta en Galicia, pues no acaba de tener un hijo, o sea, tiene una vida, quiere disfrutar de un hijo, disfrute tardío tal vez, porque él no tenía edad ya de meterse en esos líos familiares, pero esa es la razón, esa es la verdad, que bueno, yo encantado, ¿no? Feliz por él, ¿no? Pero yo creo que ha debido influir también lo del niño. De manera que ha utilizado indebidamente a los gallegos, se va porque no quiere perder, y me parece una mala noticia para el Partido Popular, porque le deja pues a expensas de una catarsis pues de resultados pues muy inciertos. Sí, esto precisamente era una de las cosas que quería evitar Rajoy, que nunca quiso abrir el melón de la sucesión. Porque probablemente él, que conoce mucho mejor que todos nosotros el partido, pensaba que una sucesión sin tutela pues podía provocar lo que ha ocurrido. Y es que, bueno, pues ahora mismo es que realmente no sabemos muy bien cómo va a terminar esto, sabiendo que el plazo a las 14 horas del miércoles concluye. Es decir, todavía incluso la gente próxima a Cospedal tampoco te aseguran que se presenta, y como he dicho antes, la gente próxima a Soraya Sáenz de Santa María también te dicen que por el momento no hay una respuesta. Es decir, bueno, es una situación realmente pues muy complicada, ¿no? Para un partido acostumbrado a tutelas y tutías, ¿eh? Claro. O sea, pero fíjate que esto... Pero ¿tú crees, por ejemplo, en esa misma línea, Casimiro, que Feijóo va a apoyar claramente a algún candidato? Por ejemplo, que sería un elemento también a tener en cuenta de cara a la carrera sucesoria. Bueno, yo creo que hay en estos momentos un grupo de gente muy amplio
en el que incluyo a personas de la actual dirección del Comité Directivo del Partido Popular, que lo que están esperando es a ver quién se descarta para luego tomar una decisión. O sea, yo en concreto, alguna persona del Comité de Dirección del Partido Popular me ha dicho, bueno, yo voy a esperar a mañana a ver quién se presenta para decir, para tomar una decisión. Es decir, incluso el propio Pablo Casado, cuando lo ha comentado esto al Comité de Dirección del Partido Popular, expresamente no le ha pedido a ninguno su apoyo por el momento. ¿Por qué? Pues porque todos están expectantes a ver qué hacía Feijóo, que no lo sabían, y a ver qué harán mañana Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces, eso es lo que va a determinar los equilibrios internos. O sea, en estos momentos el partido está abierto completamente. Pero estamos de acuerdo en que de los tres pesos pesados era Feijóo el que más capacidad de unir tenía. Sí, sin porque duda. Cospedal tiene el hándicap, por lo menos ella lo cree, que le falta apoyo mediático. Ella es una especie de obsesión que tiene, que no puede meterse en esta carrera sin un apoyo que no tiene. Y Soraya, pues bueno, tiene la enemiga más o menos declarada, más o menos explícita del partido, en tanto que el partido está controlado por Cospedal. Por eso insistía yo tanto antes en que se había perdido esta oportunidad del Partido Popular. Pero bueno, puede ser, como decía Marisa, que sea para bien y que precisamente pues de este caos salga un cosmos, salga un algo. Yo creo que tendría que ser que esa vía tendría que ser en la figura de alguien muy joven. La imagen de Pablo Casado es muy buena, pero también hay otros, está Javier Marote y está Alfonso Alonso, hay por ahí una serie de valores que a lo mejor podrían dar el paso adelante y vamos a ver qué es lo que sale, pero en principio lo tiene muy difícil el PP después de la decisión de Feijóo. Pero alguien tendrá que salir. O sea, difícil o fácil, alguien tendrá que salir de todo este proceso. Candidatos hay. Claro. Y yo creo, sinceramente, creo que es una oportunidad para el partido, ¿eh? Una oportunidad para el partido para que demuestre que efectivamente no es un dinosaurio anquilosado, ¿no? Que en fin, batallas por el poder hay en todos los partidos. Por cierto, a mí, en principio, ya no me asusta esto de no saber qué va a suceder, porque es que últimamente no acierto nunca con lo que va a suceder. Y creo que como yo, casi nadie. Nos llevamos unas sorpresas. Los giros de guión en la España política son diarios. O sea, diarios. Bueno, y en el resto del mundo igual, porque el referéndum de Colombia de las FARC, pues nadie se lo esperaba también que iba a salir así. El Brexit, ¿para qué os voy a contar? Macron no era nadie 5 minutos antes de salir. Es decir, que no solamente en España, no solamente en la política nacional se ha vuelto esto la política voluble y tornadiza, ¿no? Pues según las teorías de Bauman, ¿no? de la realidad líquida. La política y las encuestas, porque fíjate, en cuestión de 48 horas, de repente el PSOE, que era un partido que estaba en clarísimo declive, ahora se sitúa el primero en las encuestas. Claro, bueno, es todo un poco... Hombre, hay que analizarlo con un poco más de tiempo, ¿no? De perspectiva. Sí. Ciudadanos era el que aparecía en todas las encuestas como el triunfador de las próximas elecciones. Como un tiro. Y ahora no sabemos cuándo se van a celebrar esas elecciones, o sea que al final todo son incertidumbres. Así que quedamos a la espera de mañana, ¿no? Ya el Partido Popular mañana, o incluso como los fax en la Liga, ¿no? El miércoles a última hora de la mañana, todavía algo se puede hacer. Algún fichaje. Bueno, Marisa es optimista y piensa que esto puede abrir unas expectativas al Partido Popular. ¿O no? Claro, es que yo creo que, bueno, eso es cierto, o puede serlo, pero lo que sí es verdad es que el mejor candidato no va a jugar. Es decir, Messi no juega o Ronaldo no juega. Pues sí, pues claro, puede haber otro gran jugador que destaque y que al final sea para bien. Pero si ya Messi o Ronaldo no juegan, pues mala noticia, ¿no? Que esto es lo que ha pasado hoy. O sea, esa sensación de la que hablábamos al principio es, ahí va, que el que nos podía sacar de todo esto no se va a presentar.
Bueno, pues vamos a ver cómo el Partido Popular resuelve esta situación. El Partido Popular, según esas encuestas que decís, la última la hemos publicado nosotros en El Independiente, no está tan mal. Es decir, un partido que en la peor de sus situaciones, en la peor, ha salido del gobierno, abrasado por la corrupción, etcétera, etcétera, con su principal contrincante arriba, tiene el 25% del apoyo. Si resolviera bien el Congreso, si de ahí saliera fortalecido, si de verdad hubiera una renovación de personas y de discurso, el PP podría jugar un papel importantísimo en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que son la previa de las generales. Entonces, es que el PP se juega su futuro en un mes. Es que es importantísimo esto, ¿eh? Yo no sé si se lo han pensado mucho, pero realmente sí, se lo juegan, ¿eh? Esto, potencia de tiro no le falta, efectivamente. Tiene la mayoría absoluta del Senado, tiene la mayoría relativa en el Congreso, puede con Ciudadanos controlar el gobierno de la Cámara, tiene gobierna en muchas comunidades autónomas, tiene estructura, tiene tejido organizativo. Sí, efectivamente, y bueno, de alguna manera, pues puede esa sensación de que el desalojo de Rajoy ha sido injusto puede convertirse pues en una fuente de votos también. Sí. Hombre, depende cómo vaya el gobierno también de Pedro Sánchez. Es decir, qué elementos se pongan en circulación. No, yo en este momento estaba pensando en función de Ciudadanos, que es el caladero del PP, no es el del PSOE. No, como caladero no. Entre Ciudadanos, es decir, en la posibilidad de recuperar votos perdidos en el área, en la órbita de Ciudadanos. Por eso digo que no, efectivamente, mal no está si sabe jugar bien sus cartas, si sabe hacer bien la oposición. Pues lo veremos en próximos capítulos, como está ahora mismo Pedro Sánchez en Televisión Española, y uno de los titulares que acaban de salir es que su intención es llegar al 2020. Sí. Los que estaban buscando emociones fuertes y una cita electoral ya este otoño lo pueden ir olvidando. Bueno, lo que no sé es si las emociones fuertes dan para tanto. Me explico, no sé, porque, a ver, ahora estamos en los primeros compases y hasta ahora lo que hemos visto han sido golpes de efecto pues bastante llamativos, pero no se puede estar 2 años a base de golpes de efecto, ¿eh? Hay que hacer más cosas. No basta con decir voy a sacar a Franco del Valle de los Caídos, no, al final tienes que arremangarte y empezar a negociar la financiación autonómica, unos presupuestos, asumir el peso del Estado, ¿eh? El peso del Estado no es el Valle de los Caídos. No, pero hay otras cosas. Si es verdad, ya todos nos temíamos o adivinábamos o nos barruntábamos que el gobierno iba a intentar llegar hasta el final, lo cual significa que Pedro Sánchez no va a cumplir lo que dijo en el Congreso, que dijo, claro que convocaré elecciones cuanto antes. Eso lo dijo, delante de la Cámara. Entonces, bueno, vale, él puede rectificar y todo eso. Hoy, curiosamente, han coincidido una serie de noticias, luego hablaremos de otra que acaba de dar sobre los presos de independentistas, pero bueno, hoy, fijaos, si una persona que no esté metida en la política y está escuchando la radio, por ejemplo, y escucha lo siguiente, bueno, las autopistas van a ser gratis, no va a haber copago, se le van a subir las pensiones. Oye, es que esto es fenomenal. Las van a pagar, por lo menos. Es que esto es fenomenal. O sea, vamos a ver. Y todo con los presupuestos que me había dejado el gobierno anterior. Exacto. O bueno, ya veremos los presupuestos del año que viene, pero todos son buenas noticias. Es decir, no hay algo en el horizonte que digas, bueno, esto... Porque luego las otras, las que decía Marisa, que es el tema del franquismo, que es el tema de los inmigrantes, están en la dinámica de izquierda-derecha. El Partido Socialista quiere meter al PP en esa dinámica de izquierda-derecha. Y entre otras cosas eso le vale para arrinconar las posibilidades de Podemos. Porque claro, si a Podemos le quitas la bandera al Valle de los Caídos, le quitas la bandera a los inmigrantes, etcétera, pues le dejas muy poco, como se dice en el fútbol, ¿no? Le achicas el espacio. Es decir, que la política del PSOE realmente está orientada a permanecer y a ganar las elecciones, ¿eh?
O sea, sí, hombre, vamos a ver, el secreto del ejercicio de gobierno por parte de alguien que se apoya solamente en 84 diputados es el de complacer a unos y otros, es decir, a nacionalistas y a populistas, al PDeCAT y a Esquerra Republicana, a Bildu por un lado, y por otro lado a Podemos, en la medida que puede haber temas que están ahí congelados, larvados, probablemente en esa especie de limbo al que le mandaba en virtud del artículo 134 el PP los temas, es decir, los vetos, que se llama eso, ¿no? Ahí el otro día Margarita Robles lo decía, dice, nuestro programa es recuperar todas las leyes, todas las iniciativas parlamentarias que nos ha vetado el Partido Popular, que nos ha vetado el Gobierno en función del artículo 134, es decir, el exceso de gastos y todo eso. Claro, en esa especie de cajón desastre donde están pues congeladas esas iniciativas, hay coincidencias normalmente, o hay bastantes coincidencias de PSOE, Podemos y los nacionalistas, es decir, la mayoría que le dio la moción de censura. Pero ¿hasta cuándo puede durar eso? Marisa lo mencionaba. En cuanto surja un tema de verdad de Estado, es decir, un tema que comprometa la supervivencia del Estado, que desafíe la Constitución, que tenga que ver con el procés, en cuanto ocurra algo así, ya la hemos liado. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que tiene que echar mano, o bueno, convocar elecciones, o darle una nueva vida al bipartidismo, es decir, que vuelva a entrar otra vez en juego el pacto del 155 y que el PP y el PSOE vuelvan a entenderse. Son los dos escenarios. ¿Hasta cuándo puede estar tomando iniciativas de estas que dice Casimiro, que todas son muy bien recibidas, efectivamente? Es decir, ¿hasta cuándo puede estar tomando iniciativas en las que estén de acuerdo las tres partes, el PSOE, los nacionalistas y los populistas? Pues yo creo que eso tiene su fecha de caducidad. Antes o después va a surgir los llamados temas de Estado, porque el asunto del separatismo, del reto catalán, está ahí, está muy vivo, está pues mejor un gobierno nuevo. Absolutamente vivo, ¿no? Y el señor Torra pues no parece que esté por la labor de poner bálsamo en las heridas que se han creado. Hoy mismo he oído a un dirigente catalán diciendo, mientras no haya un gesto de distensión que responda al gesto de distensión que ya hemos hecho nosotros, se refiere a la elección de un candidato viable, es decir, se refiere al gesto de Puigdemont. Por lo visto, eso fue una especie de concesión que hizo Puigdemont al Estado, nombrar a un candidato que era viable, y hay que responder a ese gesto. ¿Y cómo se puede responder a ese gesto? Y habla claramente de presos, de presos libres, de los políticos presos libres, excarcelados, y que el rey pida perdón. Lo dice así como la cosa más eso, ¿no? Por eso digo que esos temas, ese tipo de temas, antes o después acabarán saliendo. Y ahí puede que ya no haya coincidencia entre las tres patas. Vamos a esperar y vamos a escuchar a Pedro Sánchez alguno de los momentos sobre lo que ha dicho de la reunión con Quim Torra, sobre su intención de trasladar a los presos catalanes a cárceles cercanas y otra serie de cuestiones que está poniendo de manifiesto el presidente del gobierno en esa entrevista con la televisión pública. Hacemos pausa y continuamos con Pedro Sánchez. Algunos de los titulares que ha dejado la entrevista en la tele pública del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El primero, su intención de reunirse a primeros de julio con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. ¿Qué puede salir de ese encuentro o qué tiene que salir de ese encuentro para, digamos, tratar de poner algo de sensatez y tranquilidad en un conflicto que está enquistado? Marisa. Hombre, pues depende de con qué espíritu venga Torra a esta reunión, ¿no? Porque si viene reclamando las cosas que hemos oído muchísimas veces, ¿no? Como que se reconozca el resultado de la consulta ilegal del 1 de octubre, algo tan disparatado como que el gobierno saque a los políticos presos de la cárcel, sin tener en cuenta que eso pues en ningún caso está en manos de un gobierno, o bueno, si insiste en que aquí tiene que haber independencia sí o sí, pues entiendo yo que se encontrará con un portazo en la Moncloa.
entiendo yo, porque gestitos y diálogo, y esto del diálogo es un valor en sí mismo, que es lo que repite ahora mucho el gobierno. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero el diálogo al final tiene que tener una conclusión, porque dialogar por dialogar y charlar por charlar, todo cansa, todo cansa. Efectivamente, tiene que tener una conclusión. Entonces, yo creo que esa reunión va a ser un punto muy importante a partir del cual vamos a poder juzgar pues las posiciones de uno y de otro, y sobre todo la actitud que va a tener este gobierno, salvo respecto de algo tan importante como la defensa del artículo 2 de la Constitución. Casimiro. Bueno, yo no espero demasiado de esa entrevista, y además sería malo levantar muchas expectativas, porque cada uno tiene que mantener ante su público sus posiciones. Por lo tanto, no veo a Torra viniendo en plan corderito diciendo que bueno, que el diálogo y que renunciamos a todo lo que hemos dicho hasta ahora, y tampoco, por supuesto, veo al presidente del gobierno diciendo, oye, que te acepto lo que sea para que en Cataluña todo el mundo esté muy a gusto y muy feliz. No. Ahora, se puede abrir una perspectiva nueva, que es hay que respetar la ley, pero yo ya voy a tener un gesto que también a lo mejor estoy haciendo un spoiler, pero como el tema va de esto, pues voy a acercar a los presos independentistas a cárceles catalanas. Porque efectivamente eso sí depende del gobierno, no como sí. Grande Marlaska dijo aquí a Alsina que eso dependía del juez Llarena. Es un poco matizado, o sea, claro. Si el juez instructor, en este caso Llarena, no va a necesitar para declaraciones o diligencias en los próximos meses a esos presos, pues entonces es una decisión del gobierno trasladarlos. Si el juez Llarena dijera que no, que él les va a seguir llamando a declarar y tal, cosa que no parece probable porque la instrucción está prácticamente terminada, entonces el gobierno puede hacerlo, por supuesto que sí, y de hecho lo ha anunciado Pedro Sánchez. Eso puede, la ministra de Justicia ha dicho, desinflamar la situación. Bueno, un poquito. Sí, se puede abrir una nueva perspectiva de más diálogo. Vamos a ver si en esa perspectiva Puigdemont va perdiendo fuerza, va perdiendo capacidad de manejar la maquinaria independentista. Sí, pero yo esto lo veo de verdad a largo plazo, O sea, yo no veo que las cosas se vayan a resolver así en un par de meses. Yo creo que es una entrevista que hay que tener, que había que tener, que de ahí, pues evidentemente no van a salir grandes cosas. Con que salga el compromiso de mantener el diálogo, pues yo ya me daría por satisfecho, pero yo no espero cosas que sirvan para cambiar sustancialmente la situación. ¿Y tú qué esperas, Antonio Casado, de ese encuentro? Pues nada, sinceramente, nada. Vamos a ver, por lo menos si no cambian de sus planteamientos, si no cambia el discurso nacionalista, yo no espero nada, es imposible. Porque, vamos a ver, para empezar, el plano no puede ser de igual a igual. Ellos, hombre, ahora matizan un poco más. Ahora ya nos dicen Cataluña y España. El gobierno de Cataluña y el gobierno de España de igual a igual, que también lo mantienen, ¿no? Yo por lo menos estoy oyendo en algunos dirigentes últimamente que hablan de soberanismo catalán y el Estado. Pero más o menos en el mismo plano de igualdad, olvidando que el soberanismo catalán, en todo caso, es una opción política, es una cosa contingente, es una facción política dentro de Cataluña, no es todo Cataluña. No, hay partidos que no son nacionalistas. Bueno, y mientras que el Estado es una cosa permanente. Y sin embargo, lo primero que te dicen es, no es una condición, pero no podemos sentarnos si la otra parte, el Estado, no respeta nuestros objetivos como nosotros respetamos los suyos. Es decir, nosotros respetamos el objetivo de la otra parte, que es el de la unidad de España. Oye, nos parece muy bien, es su idea. Por lo tanto, ellos también tienen que respetar nuestro objetivo, nuestra utopía, nuestro objetivo, nuestra mira definitiva, que es la independencia. A partir de ahí hablamos. Y bueno, es que a partir de ahí no se puede hablar.
no se puede hablar. En estos momentos están en la cosa de los gestos, que es una cosa también inaprensible. ¿Qué quiere decir gestos y para qué sirven los gestos y de qué van a cambiar el planteamiento si los gestos empiezan a ser favorables en el sentido de pues acercamiento de presos o eso, que el rey les pida perdón, como dicen ellos? A partir de ahí van a decir, bueno, venga, a ver cómo encontramos el encaje de Cataluña en el Estado español. No, si es que no, el diálogo lo quieren para ver cómo se negocia. Lo dijo el otro día claramente el Sartadi, dice, ¿cómo hacemos la independencia? ¿O pactada o unilateral? Eso es lo que hay que negociar. Bueno, es que estos planteamientos que estoy reflejando, creo que estoy siendo objetivo, estoy trasladando lo que de verdad piensan. A partir de aquí no se puede construir nada. Entonces, gestos, bueno, pues sí, pues a lo mejor gestos, claro, el gobierno ahora es partidario efectivamente de que acerquen a los presos. Es una cuestión se ha discutido mucho, de cooperación interna. Pero Antonio, yo es que creo que eso no les va a convencer en absoluto para nada. Bueno, pues claro, eso es lo que estoy diciendo, claro. Y dice, bueno, un gesto, pues bueno. Es una cuestión de política penitenciaria. Vamos a escuchar cómo lo ha dicho Pedro Sánchez, a ver si interpretáis ahí en sus palabras algo más que eso, un gesto. Yo creo que es razonable que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones para que estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados, porque efectivamente ese derecho a la defensa también se tiene que ejercer, también se tiene que hacer y materializar, y en ese sentido creo que en el momento en el que se considere sustanciada la fase en la que están ahora mismo inmersos, yo creo que el Gobierno de España podrá tomar la decisión de trasladar los presos a las cárceles cercanas a su domicilio. Bueno, pues eso es un gesto. Y el otro asunto que es importante, porque nos miran en Europa y también es importante para todos, es la situación o el hipotético cambio de la política en materia de inmigración. Ha confesado hoy el presidente del Gobierno que ayer habló con el presidente francés. Y los países de tránsito. Le diré una cosa, ayer mismo tuve la ocasión de poder charlar sobre esta cuestión con el presidente de la República Francesa, al cual agradezco y mucho también la ayuda que nos ha prestado, y ya le anuncio que voy a emprender una ronda de consultas y de viajes con los colegas europeos en Berlín, en París, y me gustaría también en Lisboa, y la primera parada la haré el próximo sábado con el presidente de la República Francesa en París. Primera parada con el presidente de la República Francesa. También hoy, este fin de semana, hemos vivido la recepción del Aquarius, pero también el incremento de la llegada de pateras a las costas españolas. Por eso se le ha preguntado por Marruecos. La primera llamada que yo hice como presidente del Gobierno fue al primer ministro marroquí. Fue una llamada correcta, donde ambos nos emplazamos a conocernos personalmente en un viaje oficial que próximamente haré al país vecino de Marruecos, pero lógicamente tendremos que hacerlo acompasando sus agendas con la agenda del Gobierno de España. Pero espero que podamos hacerlo en el segundo semestre de este año. Primera llamada a Marruecos, pero primera visita París. Y se ha hablado de lo que algunos han denunciado como posible efecto llamada por la política migratoria a cuenta del Aquarius. Más allá de un efecto llamada, lo que hay es una llamada a la solidaridad del conjunto de la Unión Europea. Y en muchas ocasiones, cuando se habla del efecto llamada por parte de algunos partidos políticos, en realidad no es más que un eufemismo para tratar no de responder a una realidad migratoria que va a ser una realidad cotidiana durante los próximos años. Solamente le daré un dato. Un país como el nuestro, que tiene 47 millones de habitantes, tiene un PIB superior a la suma del PIB de 30 países africanos que recogen y en los que viven más de 1.200 millones de seres humanos. Con lo cual, esa realidad demográfica de un país, por ejemplo, como Senegal, donde el 60% de su población tiene menos de 25 años, es la realidad con la que nos vamos a tener que mover y vamos a tener que administrar. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reforzar esa política migratoria. ¿Y cómo se refuerza esa política migratoria? ¿Con qué políticas? ¿Algún tipo de novedad hay que intuir en la política migratoria del Gobierno? Más allá de que la parte migratoria ya forma parte ahora mismo de cómo se llama el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Bueno, yo creo que depende todo de cómo
sepa presionar Pedro Sánchez y encontrar aliados en el Consejo Europeo. La política migratoria no es un problema, como dice Sánchez, que nos vayamos a encontrar, es un problema que tenemos hace mucho tiempo. La Unión Europea empezó a planear políticas para hacer frente a los flujos migratorios en 1999, en la cumbre de Tampere. Y desde entonces hemos asistido una vez tras otra pues a declaraciones retóricas, a acuerdos que luego se incumplen, a repartos de cuotas que jamás al final llegan a hacerse realidad. Entonces lo que hace falta es realmente un golpe en la mesa, alguien que se plante, alguien que diga aquí no sale ni un solo acuerdo más mientras este tema no se solucione, porque si no llevamos casi 20 años dándole vueltas a la rueda y nunca hemos llegado a una solución. Es más, cada vez las cosas van a peor. El otro día el ministro Borrell, en un desayuno que tuvimos con él, decía algo que es bastante interesante. Vamos a ver, está muy bien y además es una vía de solución desde mi punto de vista, atajar el problema en los países de origen y tránsito, con cooperación, ayudándoles a desarrollarse, a tener mejores perspectivas de vida, una situación política más estable, pero hay que tener en cuenta una cosa: a medida que esos países vayan progresando un poco, más gente de esos países va a tener ganas de abandonarlos y buscar prosperidad. Es decir, va a provocarse como una efervescencia que después decaerá, pero tenemos que pensar que eso va a ser así, que durante un tiempo, incluso ayudándoles, vamos a provocar el efecto contrario. Sí. Bueno, yo creo que este es un problema muy, muy complejo en el que no va a haber un consenso en la cumbre europea. No lo va a haber. Y hay países que claramente han dicho que van a estar en contra, no solo Italia, que es evidente que está en contra, sino bastantes países. Toda la Europa del Este, Casimiro. Toda la Europa del Este y Alemania, claro, que está cambiando de posición porque ha visto cómo esa apertura de puertas a los refugiados sirios ha generado unos problemas enormes. Y, entre otras cosas, ha dado alas a la ultraderecha de Alternativa por Alemania. Es decir, que las cosas no están en su mejor momento para plantear una posición común que es la que quiere el gobierno español y que probablemente sea la más justa, que es demos una oportunidad a toda esta gente. Claro, el presidente le han pasado ese dato, que es muy bonito, decir que el PIB español es mayor que el PIB de países que agrupan a más de 1.000 millones de personas, pero también le podían haber dado otro. El PIB alemán es como el PIB de toda África. Es decir, ¿y eso significa que Alemania tiene que recibir a todos los inmigrantes de África que quieran ir para allá? Pues no lo sé. Es decir, la demagogia aquí es lo peor que se puede hacer. Yo he visto un momento hoy, que casi nunca lo veo por cuestiones de trabajo, un momento, el telediario de la segunda edición, perdón. Estamos hablando de Televisión Española. Han dedicado al tema de el Aquarius 20 minutos. 20 minutos. Estamos hablando de un barco que ha traído a 629 emigrantes. Cuando en un periodo de tiempo de una semana han llegado más del doble a Andalucía. Había cuatro personas por cada emigrante, entre traductores, médicos, etc. ¿Está dispuesta a España a dedicar a 4 personas, 4 profesionales, incluidos traductores, por cada emigrante que venga? ¿Por qué hay esa diferencia de trato entre los que llegan en patera y los que han llegado en el Aquarius? ¿Acaso eso no es una cosa que sorprende? Pues a mí me sorprende mucho, porque estás transmitiendo al país una política que no puede sostener, que es imposible. España no puede sostenerlo. Es que aunque quiera, pongámonos los 47 millones de españoles a favor de tener esa política, pero es que España no puede.
Es que es imposible. Entonces, ojo, cuidadito con estas políticas que a corto plazo están muy bien. Oye, yo también, si hubiera dependido de mí, les hubiera salvado la vida a esta gente, ¿eh? O sea que no. Pero, ojo, porque esto de decir que vamos a dar un aldabonazo a las conciencias europeas, aldabonazo nada. Porque Italia no va a cambiar de política, Alemania no va a cambiar de política, Hungría, fíjate, dile a Orbán que cambie de política. Es decir, que hay que ser más prácticos, que la política europea es muy complicada y en este tema es muy difícil. Este tema va a llevar mucho esfuerzo. Parece todo que es una política de creación de imagen, ¿no? Más que una política basada en un programa que se supone que tienes pensadas medidas para después, ¿no? No solamente el primer efecto. A mí me da toda la impresión que es una política para crear imagen, puramente imagen. Y eso efectivamente es bastante peligroso. Antonio, tu juicio sobre lo que es la política migratoria y los episodios que hemos vivido en los últimos días. Política migratoria no hay. Con la política migratoria, es decir, con la nunca implementada política común de la Unión Europea, que es lo decía Marisa y lo decía Casimiro, esto se soluciona con una política común. Bueno, pues no hay política común. Se ha intentado muchas veces, es la única solución, es que no hay otra, hay que hacerlo. ¿Cómo? No lo sé, pero para eso están los cabeza de huevo en Bruselas, que piensen, habrá ingenieros, habrá formas de resolver esto. Política común. Hasta ahora no hay política común. Con esto pasa lo mismo que con los compromisos medioambientales, lo de las cuotas, las emisiones de CO2 a la atmósfera, etcétera. Se pactan en París o en Tokio, donde sea, y luego no se cumplen. Luego cada uno va a la suya. Con esto está pasando exactamente igual. De manera que política común no hay. Esperemos que la haya porque es la única manera de resolverlo. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace España? Bueno, hay un tema humanitario, hay un tema de legalidad. Yo he escrito hoy más o menos que, aparte de la cuestión ética que se ha planteado en esto del acuario, la cuestión ética era un problema de salvar unas vidas, es decir, había la posibilidad de salvar unas vidas y eso es un imperativo ético, había que hacerlo, a mi juicio, había que hacerlo, no sé si se ha hecho de la mejor manera, pero no puedes mirar hacia otro lado cuando hay 600 personas que se van a ahogar, que se están ahogando, tal, ya, bien, pero alguien me lo recordaba hoy que me ha hecho pensar. Dice, Antonio, había 600 migrantes y 600 periodistas. Lo que decíais antes de los 20 minutos. 600 periodistas, 600 migrantes. Un periodista por cada migrante. Y en Motril, hoy mismo, estaban todos hacinados. Y luego la cifra que habéis dado de las entradas que ha habido por patera en los últimos... No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Algo está pasando aquí. ¿Política de telediario? Pues no lo sé. Pero en cuestión de salvar vidas yo creo que no había otro remedio que tomar esa solución. Y luego hay algo que yo he tratado de escribir hoy y no ha debido tener mucho éxito, ¿no? Aparte de la cuestión ética hay un problema también de legalidad, de derecho internacional y de derecho nacional. En este sentido, el trato que está recibiendo en Europa los migrantes es técnicamente inhumano, es decir, jurídicamente inhumano. ¿Qué quiero decir? Que Europa tiene firmados todos los convenios y tratados habidos y por haber a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48. Pero luego, en el 66, aquello se desarrolló en dos pactos internacionales, derechos civiles, políticos, económicos, no discriminación, guerras por razón de sexo, etcétera. Todos esos convenios y todos esos compromisos los tiene incorporados a la legislación europea y nacional, bueno, cada uno de los países a sus respectivas legislaciones. Nosotros también los tenemos incorporados. Hemos hecho la correspondiente transposición de esos pactos. Y eso está en la ley, está en la legislación. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Insisto, estoy hablando de derechos humanos. El punto 13 y el punto 14 de la Declaración de los Derechos Humanos, que se refiere pues a la libertad de circulación y al derecho a las personas a ser tratados dignamente,
adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en nuestra legislación y no cumplirlo, insisto, tiene que ver con el principio de legalidad, no tanto ya con el de oportunidad, que también el de oportunidad, lo hemos estado hablando, yo no sé, puede ser más o menos discutible que eso aumente la facturación electoral o no del PSOE, lo que han hecho, pero claro, son fogonazos que duran lo que duran. No pueden estar 600 periodistas cada día desplazándose a recibir a otros 600 periodistas, y lo que dijisteis antes, todo el operativo aquel de traductores, de enfermeras, de médicos, de identificadores, etcétera, etcétera. Esto no lo podemos hacer todos los días. Psicólogos, o sea, hoy Psicólogos. Yo digo un detalle, pero que es curioso. Había una persona en este reportaje que acabo de mencionar, enseñándoles cómo se para un taxi. O sea, esto lo hemos visto, y dices, realmente esto lo vamos a hacer cada vez que llegue alguien en patera. Claro. Casimiro, Marisa, Antonio, sabéis que la semana pasada se entregaron los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, y con claro, todo lo que sucede, digo, vamos a ver, por favor, ¿cuándo vamos a tener tiempo de dedicarnos a estos premios? Allá donde hay ciencia y conocimiento, siempre tenemos a nuestro divulgador de cabecera, Alberto Aparici. Alberto, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya hemos tardado algunos días, pero dime con qué te quedas de todos estos premios de este año. Bueno, pues como ha pasado tanto tiempo y me has dado tiempo a estudiar, si me dejaras me pasaría una hora contando cosas, pero vamos a elegir solo un tema, porque si no se nos va a ir de las manos. No, me voy a quedar con la conversación que tuve con Rosemary y Peter Grant, que son un matrimonio de biólogos que les dieron el premio de Ecología y Biología a la Conservación, y son dos personas que llevan más de 40 años estudiando los pinzones de las Islas Galápagos. Es decir, durante 40 años han estudiado las diversas poblaciones, los han anillado, han visto cómo han ido de una isla a la otra, y estos pinzones, además, son precisamente los mismos animales que usó Charles Darwin para fundamentar su teoría de la evolución. O sea que digamos que siglo y medio después vuelven a darnos alguna cosa, ¿no? Y lo que nos han dado es que estos dos biólogos se han convertido en los primeros testigos del nacimiento de una nueva especie. Anda, pero eso de una nueva especie, eso es lento, ¿no? Lleva miles de años, o al menos cientos. Así los pinzones aparecen y mira, un nuevo pinzón. Eso es, de hecho todos pensábamos que esto sería un proceso mucho más lento, y de hecho no estamos seguros de si lo que los Grant han observado en las Galápagos es la norma. A lo mejor es solo una manera de pasar esto, pero ellos han visto que en unos pocos años un solo ejemplar ha dado lugar a una población entera, que ahora son, no sé si alrededor de una decena o algo así, que solo se reproducen entre ellos. Todo empezó, fíjate, además que como conocemos todos los detalles de la historia, la podemos contar desde el principio, es fantástico, ¿no? Todo empezó con un pinzón que llegó a la isla Daphne Mayor, que es la que ellos han usado como campo de pruebas, una isla pequeñita en la que tú puedes tener controlados prácticamente todos los pájaros, en el año 1981, el mismo que nací yo, fíjate. Anda. Sí, se parecía a una de las especies locales, este inmigrante, pero era notablemente más grande. Hoy sabemos que se trataba de otra especie, una especie emparentada, que venía de una isla que estaba a más de 100 kilómetros. Al principio ellos ni se imaginaban que podía venir de tan lejos y pensaron que era un híbrido o algo así. Bueno, pues este inmigrante logró reproducirse con una hembra local y dio lugar a un linaje que era híbrido, ¿no? Y en ese linaje, rápidamente unos y otros empezaron a reconocerse como diferentes, y a partir de los nietos de este primer ejemplar, todos los descendientes se han reproducido solo entre ellos. Y esto es precisamente lo que necesitan para considerarse una especie separada. Solo se reproducen entre ellos y a partir de ahí evolucionan. Y una pregunta, ¿qué les hace reconocerse como diferentes? Si no es el primo pinzón, sino que es un pinzón de tu propia especie. Exacto. Bueno, debe de haber varios factores. Aquí los Grant han identificado un par. Probablemente uno de ellos es el tamaño, simplemente. Este linaje es un poco más grande, con lo que si ven uno pequeñajo ya dicen, este no es de los míos. Pero otro que es muy interesante es el canto. El canto de los pájaros, claro, les ayuda a reconocerse, les ayuda a reproducirse, y resulta que el inmigrante y todo su linaje cantan una variación de los cantos de las otras poblaciones. Parece que cuando el inmigrante llegó copió lo que se cantaba en la isla, pero no lo copió del todo bien. Entonces se ha ido pasando esta variación imperfecta de padres a hijos. Y mira, para que lo podáis ver, tengo una muestra de las dos cosas. Esto es cómo cantan las poblaciones locales de la isla. Este es el pinzón de Daphne Mayor.
Eso es, este es el Geospiza fortis, concretamente, que es ese pinzón. Y ahora lo que tenemos también es una grabación de cómo cantan los miembros del linaje inmigrante, que además precisamente me la ha mandado Rosemary Grant, que es muy amable. Le mandé un correo y le dije, oye, ¿tienes una grabación de esto? Y me mandó una grabación de esto. De hecho, podéis escuchar su propia voz al final, porque la grabación pertenecía a otra cosa, y yo he hecho aquí un recorte, y lo vamos a oír 3 veces repetido, y vais a oír que Rosemary al final dice 3. Sí. Anda. Como veis, no es exactamente igual. Este es como más largo y más rápido y no tiene esa especie de subida al principio. Es una cosa un poquito distinta. Sí, es algo más nervioso, ¿no? Estos de los pinzones nuevos. Oye, pero una cuestión que hasta ahora yo pensaba que no era buena del todo. Que se reproducen solo entre ellos, entre primos y hermanos. No sé si esto luego llega un momento que al final la especie tiende a entre comillas, estropearse, o puede ser bueno en el caso de los pinzones. Bueno, efectivamente esto ha pasado en este linaje, y de hecho hubo un momento, creo que fue en 2003, que hubo una gran sequía y todo este linaje inmigrante, toda esta nueva especie entre comillas, se redujo a 2 ejemplares, un hermano y una hermana, que dieron lugar a todos los que hay ahora. Y como tú dices, pues esta endogamia no es buena, ¿no? Porque no te permite ganar genes nuevos, y lo que normalmente produce es que los que tienes los vas perdiendo, porque a lo mejor al final solo los tiene un ejemplar y ese ejemplar pues se muere joven por algún motivo, ¿no? Entonces esto hace que la población sea mucho más vulnerable a enfermedades. En periodos de sequía tiene menos variación, no los aguanta tan bien. Entonces lo que pensamos, la comunidad de biólogos evolutivos, creen que la hibridación es lo que salva a estas poblaciones. Es muy curioso, ¿no? O sea, por un lado ellos se dedican a reproducirse entre ellos, pero necesitan esta hibridación para mantenerse sanos, ¿no? Entonces, en este caso, esta segunda población estuvo formada por híbridos desde el principio, así que empezaron, digamos, con una buena situación desde el principio, y esto está haciendo que los descendientes tengan una carga genética relativamente fuerte. Entonces, la hipótesis es que esta nueva especie en ciernes va a necesitar hibridarse de nuevo en el futuro, que va a ir perdiendo genes, y si no se hibrida en el futuro, pues va a terminar teniendo problemas y a lo mejor al final desaparece. Y lo fantástico es que como todo esto está en esta especie de laboratorio natural, que es la isla Daphne Mayor, pues casi todos los pájaros ahí están anillados, conocemos la genética y vamos a poder seguir el desarrollo de esta nueva población, vamos a ver cómo entran, cómo salen los genes y todo esto, y vamos a poder comprobar si este proceso es como pensamos o si es de otra manera con nuestros propios ojos. Anda, y con estos 2 ganadores del Premio Frontera del Conocimiento de la Fundación BBVA, a los que tú nos has acercado. Aparici, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Caridad García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Ha llegado el calor pegando fuerte. Ha llegado el verano con una intensidad muy notable. Y entonces, nosotros que dentro de los planes del Partido Socialista está sacar a Franco del Valle de los Caídos. No sé, ¿vosotros creéis que va a haber mucha prisa en esa operación? Os lo quiero preguntar antes. Yo creo que no. Porque esta parte ya la hemos vivido. Hemos tenido etapas de nuestra democracia, creo que el último tramo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde esto y la llamada ley, que creo que se llamaba de libertad religiosa, estaba siempre pendiente de un Consejo de Ministros que nunca llegó. Sí, pero yo creo que ahora va en serio. Ahora, esta vez sí. Ahora va en pero serio. deprisa, no pues sé, deprisa, yo creo que es muy deprisa. No, tampoco muy deprisa, pero bueno, ya la familia ha dado su autorización, la conferencia episcopal. Es decir, es un asunto que evidentemente tiene una trascendencia simbólica, pero una vez que la familia da su autorización, pues es que es un caso que no tiene vuelta de hoja, o sea que es que ya. Pues es así, o sea, y yo creo que ellos han dicho que lo van a hacer sin hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa, Óscar Puente, pues que se va a hacer con cierta delicadeza, sin agitar banderas y sin que esto pueda suponer de nuevo devolver a las 2 Españas y tal. Pero es que yo creo que ahora esas 2 Españas ya no existen, o sea que, bueno, pues habrá gente que no le guste, pero son una minoría. Otra cosa es el proyecto que se pretende, que es convertir el Valle de los Caídos en una especie de centro de interpretación. Yo creo que eso yo no lo veo. O sea, el Valle de los Caídos es un monumento diseñado por Franco, pensado de una determinada manera, con una estética absolutamente coherente
con los años de la posguerra, y cambiar eso es muy difícil. O sea, eso es lo que es. Es un monumento constitutivamente franquista. Claro, es franquismo puro. Constitutivamente franquista, sí. Yo no lo tiraría porque es que eso nos recuerda lo que fue el franquismo, pero transformarlo en otra cosa lo veo muy difícil. Yo creo que, vamos a ver, sin prisa para empezar, pues van a dedicarle mucho tiempo a discutir sobre si es mejor hacerlo por decreto ley o es mejor hacerlo como proyecto de ley, es decir, una iniciativa del gobierno o una iniciativa como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, o por decreto ley también desde el Gobierno. Pero tienen a su favor un informe de la ONU, tienen a su favor pues el informe de las víctimas del franquismo, el parecer de las víctimas del franquismo, y sobre todo, que lo ha mencionado en la entrevista hoy Pedro Sánchez, tienen a su favor la mayoría parlamentaria que le dio luz verde a este asunto, pues en el último tramo del gobierno de Zapatero. Yo creo que sí, y me gustaría que se hiciera de verdad, pero sin crear males mayores, Va a ser muy difícil, porque por eso que decíamos antes, porque es un monumento constitutivamente franquista. Hay mucha gente del lado, digamos, de la nostalgia o de la melancolía o del luto franquista, que no quieren que se cambie el asunto, ¿no? Alguna resistencia va a haber que vencer, pero a mí me gustaría de verdad que se llegase a eso. No sé si Centro de la Memoria Histórica o Centro de Interpretación o Museo de la Memoria, algo así, pero que sirviera como punto de cita para recordar lo que significó la guerra civil y los desastres de la guerra civil. Evidentemente, si eso se puede hacer, que a mí me gustaría que se hiciera, no puede ser en presencia de los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Marta García Aller. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No me digas que no va a ser portador Urdangarín. No, bueno, así, pero un poco al bies, de refilón, porque estoy viendo en todas las webs y ya el meter a un yerno o a un cuñado de un rey en la cárcel en España. Y en este caso las dos cosas, cuñado. La séptima noticia, después de Sánchez, después de Feijóo, después de Casado, incluso después de Margallo. Fíjate. El listón ha subido mucho. Y por supuesto las noticias de... Es una forma de verlo muy generosa por tu parte, Casimiro. No va a ser portada, y sí lo están siendo algunos bulos. No sé si son bulos o desinformaciones respecto a los presuntos privilegios que tendrá Urdangarín en esta prisión de la cárcel de mujeres de Brieva. Parece como si hubiera estado en el TripAdvisor de las cárceles mirando dónde pasar su condena, cuando en realidad todos los funcionarios, lo cuenta Antonio Salvador en El Independiente, confirman que estar aislado como va a estar Urdangarín es una condena añadida, no es en absoluto un regalo, y él ha elegido el centro penitenciario como cualquier preso que vaya voluntariamente a la cárcel, que puede elegir a cuál de ellas se dirige. O sea que tiempo habrá de saber si tiene o no beneficios penitenciarios y trato de privilegio por encima de la media, pero con la información que tenemos hasta ahora, eso son ganas de indignarse sin fundamento. Sí, que es la legalidad vigente. Y además va a estar donde estuvo Roldán. Sí. Y una noticia que decía que se estaba reformando el módulo donde va a vivir. Ha habido gente que ha tenido la tentación de asociarlo a que se ha estado reformando para aumentar las comodidades de este señor, cosa que es falsa, porque esa remodelación se hizo ya hace muchos meses y sin saber si iba a ir allí Urdangarín o no. Sí, porque lo ha decidido este fin de semana. Claro, última hora, sí. Nadie lo podía saber antes. Claro. No somos nadie, Marta García Aller. Pues no somos nadie si no tenemos ropa que ponernos. Y fíjate esta noticia que leo en The Guardian. Somos naturistas. Bueno, incluso sobre todo los que quieren vestirse y no pueden porque no hacen ropa para ellos. Cuenta The Guardian en una noticia muy interesante que hay más líneas de ropa de marca para perros que para personas discapacitadas. Que la ropa para ir todo el día en silla de ruedas debería tener algunas peculiaridades, que hay muy pocas marcas de ropa que se toman la molestia de adaptar. Y bueno, hace una reivindicación de la necesidad de que esto pues se apueste por ello. Hay algunas marcas como Tommy Hilfiger que sí lo hacen, pero son muy pocas en América del Norte y en Europa. En Reino Unido está abierto el debate, pero todavía
es muy escaso las marcas que se sienten, digamos, llamadas a hacer estas adaptaciones para personas con discapacidad que, bueno, pues a lo mejor necesitan pues una cintura más alta para evitar que roce la silla de ruedas en determinados sitios, y esa adaptación y el querer ir a la moda, por supuesto, ¿por qué no? Es una reivindicación que están haciendo pues varios modistas. ¿Traes una duda? ¿Es verdad, Ángel de Amor, que hubo un seísmo artificial con el gol de México a Alemania? Porque esto fue lo que publicó la cuenta de Twitter oficial que monitorea todos los movimientos sísmicos en México, pues justo después de que marcara el gol de México a Alemania, que se había detectado, eso decía el organismo oficial de México, un sismo de manera artificial, posiblemente, decía esta cuenta, por los saltos masivos durante el gol de la selección de México en el Mundial. 2 sensores de la Ciudad de México lo detectaron a las 11:32 de hora mexicana. Y bueno, pues hoy ha habido varios medios que se han dedicado a investigar si esto fue real o no, y parece que, aunque lo dijera el organismo oficial de México, que se habían dejado llevar un poco por la pasión. Que habían dicho, mira, y esto solo falta un poquito de terremoto para que tenga... Los sismómetros actuales, esta es la explicación, son aparatos muy sensibles y registran todo tipo de señales. Y claro, si hay 65.000 personas pues gritando, a lo mejor no es que todo México esté sufriendo un sismo, sino el lugar donde está puesto el sismógrafo ha detectado un movimiento inusual. Como inusual era que se lo digan a la prensa alemana, que cantaba victoria el día antes del partido y luego se tuvo que envainar. Bueno, es que cómo está el Mundial, ¿eh? Bueno, lo que ha barrido en las redes sociales son esos ataques de contrariedad que tienen los futboleros argentinos, los seguidores de... Bueno, qué cosa tan creativa a la hora de expresar la frustración, a la hora de expresar el ataque de contrariedad porque Messi no ha metido el gol. Qué cosa tan florida, tan creativa, tan imaginativa, insultante, evidentemente, despectiva. Les dicen unas barbaridades, pero han estado circulando por ahí, hay unos cuentos maravillosos, maravillosos. Islandia, qué manera de insultar. Islandia cuenta con ventaja porque tiene a toda la afición italiana haciendo de tifosi de Forza Islandia. Como no se ha clasificado Italia, pues la prensa deportiva italiana se ha subido al carro de Islandia pues para tener algo a lo que animar. Ay. Leía que que lo único que les va bien es a los de Panini, que siguen haciendo cromos del Mundial en Italia, pese a que su equipo no juega. Bueno, Francia cumplió su partido de debut. Francia cumplió y Emmanuel Macron ha cumplido hoy. Años, también como Rafael Acarrá. No. Expectativas de dar que hablar. Hoy asistía a un homenaje, el 78 aniversario del mensaje que el general de Gaulle, que en este programa somos muy de Gaulle. Somos muy del general de Gaulle, pero hoy no están los invitados que suelen polemizar en torno al general de Gaulle. Hace hoy 78 años que de Gaulle dirigió desde la BBC a los franceses para que continuaran el combate contra el régimen alemán. Es un símbolo de la resistance. Y en este momento tan emblemático se paseaba el presidente Emmanuel Macron cuando un joven estudiante le gritó: ¿qué pasa, Manu? Y le dice: a mí me llamas señor presidente o señor. Así le ha respondido el presidente Macron a este joven. Le dice: tienes que hacer las cosas por orden. Se lo dice así porque es que estaba cantándole la Internacional de manera provocadora a Macron. El día que quieras hacer la revolución, aprendes primero a sacarte los estudios y luego a ganarte el pan. Y entonces das lecciones a otros, le ha gritado Macron al joven. ¿Os parece un comportamiento adecuado por parte del presidente francés o sobraba luego la explicación posterior? Bueno, sí, no sé. Yo que él no me habría metido en esos líos, ¿no? Sí. Es un personaje público y está sometido, pues eso, a que alguien le abuchee, le grite, y debes aguantarlo, ¿no? El que ha aguantado el chaparrón ha sido el joven, que se ha quedado muy serio y le ha faltado decir perdón. Hombre, claro, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que es que va en su sueldo, aun cuando lleve razón en lo que diga, ¿no? Pero, en fin, yo... Sí, no puedes polemizar con la gente. Si ya estás en un acto público y alguien dice eso, pues nada, te aguantas y punto. No, a mí me ha parecido muy correcta las
actuación de Macron. Tiene que ser un político, un dirigente, tiene que ser ejemplar, padre y maestro, y me parece bien que salga al paso pues de estos excesos, ¿no? Y que le recuerde pues a este chico, pues bueno, primero otras cosas, primero educación y luego dirigirse al presidente de la República. A mí no me ha parecido mal la reacción que le venía a decir tenido. Macron que podía hacer la revolución y cantar la internacional, pero sin perder el respeto. Claro, bueno, pues muy bien. Ay, la grandeur. Oye, ¿qué pasó con Eurovisión? ¿Por qué tenemos que preguntarnos hoy qué pasó con Eurovisión? Bueno, porque es el centro de un conflicto geopolítico. Hoy ha dicho Turquía que estuvo amañada la victoria de Israel. Bueno. Están muy enfrentados, pues no solo con Turquía, también con otros países, porque sabéis que Netanyahu dijo que celebraría como es tradición el ganador del certamen luego en Israel el año que viene, y no tiene otro sitio mejor que se le ocurriera que en Jerusalén. Claro, no parece no ha caído bien lo más apropiado teniendo en cuenta los enfrentamientos en la frontera de Gaza, con más de 100 muertos solo en las últimas semanas, muertos palestinos, solo estoy contando esos, y ahí está el asunto a flor de piel. Ahora Israel está diciendo que bueno, pues que a lo mejor no tiene por qué ser Jerusalén, que se van a votar otras ciudades, que pueda haber, pero está por ver si va a haber la seguridad suficiente en Israel para celebrar allí o no el certamen el año que viene, y si va a causar algún conflicto político. Y en Tel Aviv no lo pueden hacer, que tampoco es al borde del mar. no muy agradable para celebrar Eurovisión. Tendrán que votarlo la televisión pública israelí, porque es la que se va a encargar de organizar el festival. Pues... Oye, ¿y la sucesión del Partido Popular? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Quién está trabajando en ello ahora Bueno, mismo? pues muchísima gente, pero tengo las declaraciones de Feijóo, que no han llegado a tiempo de comentarlas antes, a lo mejor porque son de 1953. ¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como ha sido un poco así, ¿no? Sí. No, ha habido momentos que parecía interminable. Ha sido muy así. Ha habido pistas que compañeros han titulado a la vez una cosa y su contraria. O sea, Feijóo se presenta, Feijóo no se presenta, con las mismas palabras de Feijóo. ¿Así? Claro. Sí, ha habido algún periódico que ha dicho que se presentaba así. Bueno. Manolo Morán en esta escena era el asesor, era el Iván Redondo de la presentación, sí. Yo. Venía con pedigrí de extranjero y tal. Sí. Y esta explicación no la voy a dar. De porque Harvard. os la debo. Porque la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor Muy bien, puede dice. arrebataros el triunfo que os merecéis por Ahí lo has vuestro dado, ahí lo coraje, has dado, ahí lo has dado. orgullo del universo. Ahí lo he dado. Ahí lo da. Yo soy independentista total. Toma, Sandro. Sandro, Casimiro, Gracias. tu última visita dijiste, yo quiero escuchar a Sandro otra vez. Es que le echo Tus de menos. palabras, Casimiro, ya sabes que son órdenes, y aquí está Sandro para presentar el momento independentista total de hoy. Junts pel Cat ha pedido al Parlament un complemento salarial para Puigdemont. ¿Por qué? Por vivir lejos. Claro. Claro, lógico. está. Dietas, Todos son gastos. desplazamientos. Está pidiendo dietas Es para lógico. él y para el resto de los miembros del ex gobierno, del gobierno, que viven lejos. Y bueno, pues están echando cuentas, dicen que igual que hay diputados que no están yendo al Parlamento porque están enfermos, pues que se les aplique el mismo criterio a ellos, que no pueden ir pues por sus cosas. Bueno, y llegará que quizás hasta lo aprueben. Claro. Sí, es probable. Que Sandro está ahí, pero luego está la realidad legal del Parlamento catalán. Y tienen también que aprobar el gasto para eso, esa promesa de Puigdemont, que quiere impulsar esa asamblea de electos, esa asamblea que redacte una nueva constitución que le vote a él mismo, claro, a quien sino como presidente del Consell de la República, que tendría sede en Bruselas. Y eso pues tiene un complemento salarial aparte, claro. ¿Ves? Pero este es uno de los temas a los que nos referíamos antes, que llamamos temas de Estado. ¿Qué hace el gobierno de Madrid, qué hace el gobierno central ante una situación como esa? Que quieren reactivar las
asamblea de electos, una especie de parlamento paralelo, y ahí ¿qué medida toma Pedro Sánchez? Pues ahí empiezan los líos, y ahí es donde probablemente acabe otra vez convergiendo con el Partido Popular en una especie de frente por 155 o algo parecido. Ya das por olvidado a Ciudadanos, porque seguro que también convergía. No, Pedro Sánchez, bueno, habéis visto cómo habla hoy del Partido Popular en la entrevista. Bueno, el Partido Popular es mucho Partido Popular, ha venido a decir, y en algunos temas, naturalmente, que vamos a estar juntos, y yo le pediré colaboración. Bueno, ha tenido un pasaje ahí que efectivamente, como dije antes, parece que están dándole una segunda vida, una segunda oportunidad al bipartidismo. Sí. Se confirma, Marta, David, que Urdangarín merece apenas un breve en la portada del País, que tengo aquí delante, que opta por la imagen de Sánchez en la entrevista que ha dado esta noche en el Palacio de la Moncloa. Titula El País que Sánchez pretende agotar la legislatura y gobernar hasta 2020. En portada de La Razón mañana, Núñez Feijóo diciendo, pues que no va a fallar a los gallegos, porque sería fallarse a sí mismo. Casimiro, Marisa, Antonio, Marta, hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego.